4 antihipertensivos. Yo tomo un bloqueador de los receptores AT1 de la angiotensina 2, tomo dosis bajas de hidroclorotiazida, tomo un calcioantagonista diidopiridínico y tomo un betabloqueador. Entonces realmente mi abuelo murió de un MVC hemorrágico, mi padre hizo un MVC isquémico, entonces tengo una carga genética verdaderamente escalofriante. Entonces es importante que siempre estemos conscientes de que se pueden hacer cosas y no le tengamos miedo a las terapias. Realmente si me va a dar más miedo que pueda sangrar y dejarlo con una secuela, pues es terrible. Mejor vamos a jugar con los números en el buen sentido de la palabra. Entonces tiene que ver muchísimo con esto y vamos a hablar pues del diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión en el adulto, y lo hago muy explícito en el adulto porque la hipertensión en el niño es completamente otro boleto y es terreno de los pediatras, terreno en el que nunca me gusta invadir. Entonces, mi declaración de conflicto de intereses, soy, como les decía yo ayer, gerente médico de los core products de AstraZeneca, y esto fue el año pasado un motivo de muchísimos problemas porque los estadounidenses después de mucho tiempo volvieron a sacar sus guías, y realmente, como ustedes pueden ver, salió en el New England Journal of Medicine en 2018, y cuando tienen esto del DOI, quiere decir que tuvo una publicación de sprint, es decir, es tan trascendente el hallazgo que se publica electrónicamente antes de que se publique en papel. Entonces, este análisis de Bakeries es muy interesante porque realmente lo que hace es decir que, acuérdense que las guías las hacen los expertos para quienes no somos expertos. Entonces, así como las guías físicas básicamente lo que quieren es llevar al que camina en el camino correcto y que sea seguro y no vaya por terrenos engañosos, las guías médicas elaboradas por expertos pretenden dirigir a los clínicos hacia nuevas y mejores prácticas. Entonces, ¿cómo han evolucionado? Pues han ido cada quien por su lado. El JNS8 se tardó muchísimo y evolucionó en 3 años a esta guía conjunta del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón, y la europea literalmente salió el mes que acaba el día de mañana. La última había sido del 2013, ahora vamos a analizar la del 2018, y de hecho la norma oficial mexicana está basada en la guía europea, no está basada en la guía estadounidense, y lo aclaro porque sí es importante. Entonces estas son las nuevas cifras diagnósticas de los estadounidenses. Ellos hablan que normalidad sería menos de 120 milímetros de mercurio de sistólica y menos de 80 de diastólica. Entonces muchos dirían, pues anormal ya, o sea, normal ya no soy. Si eres un profesional de la salud, de entrada te lo digo, normal no eres. O sea, los que nos dedicamos a esto tenemos una serie de sesgos y la verdad es que todo tenemos menos ser normales. O sea, simplemente cuando uno compara los egresados de la prepa contemporáneos de uno, pues a los 4 años ya están chambeando, incluso antes, y nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y dejamos de estudiar. ¿Cuándo? Nunca jamás. O sea, los médicos estudiamos un día sí y el otro también, es lo que debe ser. En otras profesiones no pasa eso. Entonces normales no somos. Y luego hablan de lo que se llama tensión arterial elevada, que estaría entre 120 y 129 y menos de 80. Es decir, si yo tengo tensión arterial elevada, ¿soy hipertenso? No, tienes la presión arterial elevada, que no es lo mismo. Y luego la hipertensión son 2 estadios, no se dice estadio, se dice estadio como de fútbol. Entonces nada más es uno, de 130 a 139 y a 80 a 89, y el estadio 2 sería, pues lo que siempre nos enseñaron a todos los que estamos aquí, que es tensión arterial elevada, que sería mayor o igual a 140 y mayor o igual a 90. Si ustedes se fijan, en los 2 de arriba dice I y en los 2 de abajo dice O. Y por otro lado dice, si tengo 2 clasificaciones diferentes, debo adoptar la más alta. Es decir, si yo tengo un sujeto que tiene 138, pero tiene 92, está en estadio 2. Eso es por convención internacional. Y otra cosa que yo los invito es a que no inventen. Los esfingomanómetros de columna de mercurio y los aneroides de relojito no tienen valores impares. Entonces no inventemos, siempre son pares. Es que dicen, no, es que quedó en medio. Pues por convención se utiliza la cifra de arriba. No inventemos que no somos químicos, ¿ok? Entonces siempre son valores pares, y si es un monitor electrónico, ese ya es otro boleto. Entonces la nueva guía rápidamente generó mucha discusión y mucha controversia, porque a pesar de que cubre muchos tópicos, yo considero 2 que son importantes. Hay que invitar al sujeto a que se compre su monitor de la presión arterial. Este monitor debe ser marca Omron. Y uno dice, ¿qué le dan una lana? Ojalá. No, lo que pasa es que el Omron es el único que está validado contra el esfingomanómetro de mercurio, que es el estándar de oro. Ninguno otro lo está. Entonces debe ser un
Monitor completamente automático, porque hay unos semiautomáticos donde el paciente lo infla y lo desinfla. Lo más difícil de tomar la presión arterial es la velocidad de desinflamo. Entonces, mejor dejemos que el aparato, que tiene una serie de algoritmos, lo haga solito. Entonces es muy importante porque muchas veces tiene una presión que se lee muy alta en la oficina y que no tiene en el resto del día. Entonces sí es importante que sepamos efectivamente si es hipertenso o no, y también debemos empezar a pensar que realmente para bajar la presión lo ideal sería usar por lo menos 2 medicamentos, es decir, apoyan las combinaciones fijas en pacientes que tienen 20 milímetros de mercurio por arriba de la meta en la sistólica y o 10 milímetros de mercurio por arriba de la diastólica. Nos habían enseñado la famosa escalerita donde le das tratamiento no farmacológico, te esperas 6 meses o 10,000 kilómetros y luego agarras y le das un antihipertensivo, no le sirve para nada, entonces te tardas otros 6 meses y le das finalmente 2. La guía nos dice no le hagas al ensarrapado y dale por favor 2 de entrada. Sí, entonces es importante porque creo que eso sí es una contribución. Esta es la clasificación de los europeos que apareció apenas en el European Heart Journal, y si ustedes se fijan dice 00 aquí porque todavía no se publicó oficialmente, esto fue en electrónico. Entonces ellos coinciden en que la categoría óptima sería menos de 120 y menos de 80, lo normal sería 120 a 129 y o 80-84, la normal alta entre 130 y 139 y o 85-89, y ellos hablan de 3 grados de hipertensión que iría de 140 a 159 y o 90-99, el 2 de 160 a 179 y o 100 a 109, y finalmente el grado 3, que es cuando los pacientes tienen muchísimo riesgo, mayor o igual a 180 y o mayor o igual a 110, y ellos sí respetan que los que tenemos el privilegio de ver adultos mayores, hay una entidad que se llama hipertensión sistólica aislada, que por definición tiene una sistólica mayor o igual a 140 y cuya diastólica es normal, de hecho tiende a ser baja. Hay que recordar que los adultos mayores, que son aquellas personas que tienen 65 años o más, siempre tienen cierta depresión de volumen, entonces son muy lábiles a perder agudamente volumen y hay que estar insistiendo en que se hidraten. Cuando una persona ya siente sed, ya perdió el 2% de su peso en forma de líquido. Entonces jamás hay que esperarse a tener sed, hay que estarles insistiendo que estén tomando líquidos en forma continua, y ellos siempre tienen una presión de pulso, es decir, restarle el diastólico al sistólico muy amplio, y hay que tener mucho cuidado cuando se evalúa y sobre todo para el tipo de tratamiento que se elige para estos pacientes. ¿Cuál es la recomendación de la guía europea? Sí, que se clasifique la presión arterial como óptima, normal, normal alta o hipertensión del grado 1 al 3, de acuerdo con las cifras clínicas, y es una clase 1 con nivel C. Entonces siempre hay que tomar en cuenta cuál es la clase de recomendaciones, cuál es el nivel de la misma. Entonces esto es importante porque esto es lo que nos están diciendo de cómo debemos hacer el diagnóstico, y ustedes están viendo que si yo tengo una presión arterial óptima, que sería tener menos de 120 y 80, pues le voy a repetir la presión arterial en cada 5 años. Si tengo un sujeto que tiene presión arterial normal entre 120 y 129 y 80-84, se lo voy a repetir pero cada 3. Si tengo normal alta, que serían estas cifras de 130, 139, 85, 89, voy a considerar que tiene hipertensión arterial enmascarada y la voy a repetir por lo menos cada año. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a hacer un monitoreo de la presión arterial ambulatoria, o voy a hacer que se esté midiendo la presión en casa, porque muchas veces estos pacientes sí son hipertensos y estaremos perdiendo mucho tiempo. Y si es un paciente hipertenso ya declarado, bueno, le voy a dar medicación, voy a checar la presión en visitas repetidas, y le voy a estar checando la presión también en casita, y después, si no es suficiente el tratamiento, voy a también a recurrir al mapa, que, es un procedimiento costoso y difícil. Ustedes imagínense que les ponen un monitor, una especie de arnés en el pecho, les ponen un manguito que está en su bracito, y se está inflando y se está desinflando cada 15 minutos mientras estén despiertos, y cada 30 minutos mientras están tratando de dormir. La verdad es que es bastante difícil. Yo no estoy diciendo que no funcione, de hecho el mapa es algo que nos ha enseñado muchas cosas, pero yo coincido mucho más en que es mucho más fácil que el sujeto tenga su aparatito y se esté checando la presión en diferentes circunstancias y sobre todo a diferentes horas.
A mí me ha pasado mucho que convencen a que el sujeto se compre un monitor de la glucosa capilar y le dicen siempre chéquesela en ayuno. Y yo siempre digo, ¿y como para qué le dicen eso? O sea, la diabetes mellitus es una enfermedad del postprandio, no del ayuno. Yo necesito saber cómo está 2 horas después de cada uno de los alimentos. Eventualmente necesito saber si me hace hipoglucemia en la madrugada y muy de vez en cuando saber con cuánto amanece. Entonces hay que hacer lo mismo con el monitor de la presión, que se lo lleve a la escuela, que se lo lleve a la oficina, que se le esté checando por puesto a diferentes horas, en una noche de desvelo, que se la cheque en la madrugada, para que realmente veamos cómo está esa presión. Si ya hizo el esfuerzo de comprar un monitor, pues que lo aproveche, porque si se va a estar checando la presión a la misma hora, pues no le sirve absolutamente para nada. Y luego está esta tabla de riesgo. Entonces aquí lo que están haciendo es desde normal alta, pasando por los grados, y luego si tiene otros factores de riesgo, cuántos tiene, si tiene daño a órgano blanco mediado por hipertensión, si tiene enfermedad renal crónica, en qué grado, si tiene diabetes. Y entonces vean cómo yo puedo tener un sujeto que está en estadio 3 con normal alta y está en muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, o tiene enfermedad renal crónica grados 4 o más, o tiene diabetes con daño orgánico. Entonces yo no me voy a esperar a que le aumente más la presión, porque ya de entrada tiene un riesgo muy alto. Entonces, si ustedes realmente se ponen a revisar las guías de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, etcétera, todas coinciden en calcule el riesgo de su sujeto de hacer un evento los siguientes 10 años, y en base a eso va a tener este tipo de comportamiento. Y realmente ustedes pueden ver que, salvo estas cajitas amarillas, todas las demás están desde riesgo moderado para arriba. Entonces no nos esperemos a que el paciente tenga un verdadero problema antes de darle el tratamiento. Y aquí están viendo las estrategias de tratamiento farmacológico. Todas las recomendaciones son de clase 1, todas son de A en cuanto al nivel menos y vean cómo aquí no se recomienda combinar 2 bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es una clase 3 nivel A. O sea, no hay manera de que a ustedes se les ocurra darle un bloqueador de los receptores AT1 de la angiotensina 2 y un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina al mismo sujeto. O sea, es lo único que están diciendo que no se vale. Todo lo demás no tenemos el tiempo de revisarlo, pero les voy a dejar el archivo para que lo tengan en la computadora del doctor, y realmente vale muchísimo la pena que revisen cada una de las cajitas, porque la evaluación, de un nivel 1A es durísima, y lo más importante es que tenemos 5 clases de antihipertensivos para poder usar como primera opción. Y lo aclaro porque los gringos dicen que no hay razón por usar un beta bloqueador. Entonces yo nunca he entendido esa recomendación. Los europeos dicen, puedes usar un beta bloqueador cardioselectivo, puedes usar un calcio antagonista dihidropiridínico, puedes usar un bloqueador de los receptores AT1 de la angiotensina 2, puedes usar un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina, o puedes usar una tiacida o un diurético que se parece a la tiacida, como puede ser la clortalidona y la indapamida. Entonces, dependiendo del tipo de sujeto, y eso lo vamos a ver ahorita, vamos a ver cuál usamos. La enorme diferencia, insisto, es que para los estadounidenses tienen restricción para, si no tengo una indicación extra que me justifique el beta, ellos dicen nada más tengo 4 clases primarias. Entonces aquí lo que están diciendo es, dependiendo de qué grado tienes, le vas a dar asesoría en el estilo de vida, y si se fijan esto es universal, y después voy a ver una serie de cuestiones para ver qué tipo de medicamento le voy a dar, pero es un algoritmo extraordinariamente sencillo, y lo único que me está diciendo es, necesito ver qué grado de hipertensión tiene. Siempre voy a hablar de asesoría en el estilo de vida, y es fundamental que esos sujetos se tienen que mover. Muchas veces dicen, mira doctor, a mí no me eche rollos, deme mi chocho y hay que muera. Absolutamente no. Ese sujeto tiene que empezar a caminar, y tiene que llegar a caminar 30 a 45 minutos 4 o 5 veces por semana. Doctores, que me duelen las rodillas, pues qué bueno que le duelen, porque se le va a quitar con la actividad física. Hay muchos estudios que demuestran que cuando el sujeto empieza a caminar desaparece el dolor de osteoartrosis, y pueden prescindir del antiinflamatorio no esteroideo, y pueden prescindir del paracetamol. Así que no hay de tu tía. ¿Sí? O la buena noticia para las damas, el mejor ejercicio después de nadar es bailar. Es mucho mejor incluso que trotar. Entonces consíguense un tío que no tenga 2 patas izquierdas y pásensela bien, hombre. O sea, realmente la jardinería y el baile son cosas que rara vez se toman en cuenta como actividad física, y son fundamentales. Les tengo que explicar dónde está la sal, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los europeos? Yo puedo tener una sola tableta como tratamiento de combinación doble, que incluya uno del sistema renina-angiotensina-aldosterona
un bloqueador de los canales densos de calcio o un diurético. Solamente voy a considerar monoterapia en hipertensos grado 1 de bajo riesgo que tendría una sistólica menor de 150 o pacientes muy añosos, mayores o iguales de 80, que son frágiles. En el paso 2 tendría una combinación triple, de ser posible en la misma tableta, pero que incluya 3, no de, o sea, de estos mismos, pero 3, no 2. Y finalmente el paso 3 sería una combinación triple más espironolactona u otro medicamento que puede ser un beta o puede ser un alfa. Y considerar referir un centro especializado para mayor investigación. Y vean cómo dice aquí que los betabloqueadores se pueden considerar en cualquier paso de tratamiento cuando haya una indicación específica como insuficiencia cardíaca, angina de pecho, postinfarto agudo del miocardio, fibrilación auricular en mujeres jóvenes embarazadas o que planean embarazarse. Entonces yo le agregaré a migraña, porque entonces también le van a ayudar, pero realmente esto es muchísimo más fácil de lo que dicen los gringos y por eso se los presento simplemente pasado al castellano. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas y posibles para el uso de antihipertensivos? Ahí las tienen, por obvio de tiempo no podemos revisarlas todas, pero si yo tengo o ya tuve gota, no es una buena idea que me des un diurético. Si tengo asma o tengo un bloqueo sinoauricular o auriculoventricular de alto grado, o tengo una bradicardia de menos de 60 latidos por minuto, pues probablemente no sea inteligente que me des un betabloqueador. Lo mismo pasa con los antagonistas tipo verapamil y diltiazem, que son no diidopiridínicos. Los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina están absolutamente contraindicados en embarazo, cuando hay edema angioeurético previo, cuando se tiene hipercalemia, hay que tener muchísimo cuidado. Si tiene 5.5 miliequivalentes por litro, jamás le van a dar cualquiera de los dos, y estenosis de la arteria renal bilateral. Las relativas realmente no hay tanto problema, pero sí es importante que a veces no tomamos en cuenta ciertas condiciones y luego pensamos que el medicamento fue el del problema. El medicamento nunca se indica a sí mismo. Cuando hay un problema es una iatrogenia, es decir, yo lo prescribí, yo me hago responsable. No puedo decir, es que fue la aspirina. No, tú prescribiste la aspirina, no es culpa de la aspirina. Entonces, intervenciones no farmacológicas, hay que bajar de peso. Realmente el peso ideal es un sueño de opio. Olvídense del peso ideal, por favor, hombre. Eso nomás lo alucinan los nutriólogos. Ustedes tienen que bajar entre 5 y 10% del peso original. Si el sujeto pesa 100 kilos, tienen que bajar entre 5 y 10. Eso no está tan complicado, ¿no? Y vean cuánto pueden bajar. Perdón, es que son muchos botoncitos. Puedo bajar en hipertensos 5 milímetros de mercurio y en normotensos 2 a 3. Dieta saludable, lo que se llama la dieta DASH. La dieta DASH es rica en frutas, vegetales, granos enteros, productos lácteos bajos en grasa, contenido reducido de grasa saturada y trans. Me puede tirar 11 milímetros de mercurio. Reducción de la ingestión de sodio. Y lo ideal es que, según ellos, coman menos de 1500. Eso es muy poquito. Yo les diría que dejen la recomendación europea, que son 2.4. Si yo le digo a un sujeto que puede comer 2.4, se me va a quedar diciendo, ok. No, hay que decirle lo que conoce. 2.4 gramos es una cucharadita, no cucharadita rasa de sal. Esos son 2.4. Entonces debe guisar con la sal normal y debe evitar lo que tradicionalmente tiene mucha sal. Agregar sal a los alimentos ya preparados, frituras, embutidos, salsa inglesa, salsa de soya, salsa de pizza. Y en nuestro México, el mayor contenido de sodio absolutamente comprobado son los famosísimos cubitos de caldo de pollo. Entonces hay que enseñarle a las señoras que se olvidan del caldo de pollo Nor y que empiezan a guisar con hierbas de olor y con otras cosas. Está comprobado que es cuando más sodio agregamos a los alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado para decirle eso a los enfermos. Entonces, realmente hay que tener mucho énfasis en el estilo de vida. Hay que recomendar que le baje al sodio y, como les decía yo, 2300 a 2400 es bastante bueno. Una cucharadita rasa de sal que es perfectamente potable. Mucha gente ni siquiera lo ha probado y le echa así como si fuera catarata. ¿No los han visto? Por eso en la Ciudad de México sí ha servido, y de mucho que no hayan saleros en la mesa, a menos que uno lo solicite, porque ya le quitas ese acto reflejo de echarle sal sin saber ni siquiera si está salado. Otra cuestión es cuánto debe tener de riesgo para que yo considere que está en alto riesgo. En la guía de los mismos estadounidenses para lípidos hablan del 7.5 y aquí hablan del 10. Realmente yo creo que es importante que si nosotros vemos esto, realmente simplemente tomemos una calculadora, siempre sea la misma, y mientras sea igual o mayor al 10 hay que hacer una serie de cuestiones.
¿A cuánto hay que llevarlo? Bueno, en el estudio Sprint se llevó a menos de 120 comparado con 140, pero es muy ambicioso, y una meta de 130-80 es bastante buena, y realmente el riesgo a 10 años mayor o igual al 7,5, 10 o 15, dependiendo de lo que ustedes consideren, en base a Framingham, es importante que lo tengamos en mente, porque nosotros no le damos un antihipertensivo a un sujeto con presión arterial elevada para bajarle la presión, ni le damos un antidiabético para bajarle el azúcar, ni le damos una estatina para componerle los lípidos. Le damos los 3 medicamentos para hacer que su riesgo de hacer un evento cardiovascular sea menor y de preferencia igual al que no tiene esas enfermedades. Ese es el primer cambio mental que tenemos que hacer. Nosotros no tratamos esfingomanómetros ni monitores de glucosa. Nosotros tratamos sujetos que tienen sentimientos, que tienen una vida y que realmente quieren que nosotros les digamos qué hacer, no que los regañemos. Entonces necesitamos explicarles cuáles son las bondades de que alcancen las cifras y lo que les necesitamos explicar cuáles son los pros y los cons. Entonces debe aumentar la ingestión de potasio. Hay muchas frutas que tienen mucho potasio, todo el mundo piensa en cítricos y en plátano. La fruta que más potasio tiene es el durazno, aparte sabe muy rico. Actividad física aeróbica, algo de resistencia dinámica, algo de resistencia isométrica, no nos da tiempo de revisarlo, pero el chiste es que camine 30-45 minutos 4 o 5 veces por semana a muy buen paso. Ingestión moderada de alcohol. Ayer me preguntaban cuáles eran las cifras que se necesitan. Los hombres son máximo 2 tragos al día, las mujeres máximo 1. Y entonces las damas siempre dicen, hasta en eso me discriminan. No, eso tiene que ver con la distribución de la grasa, que afortunadamente es diferente. Imagínense que uno tuviera el cuerpo de una mujer, pues se vería verdaderamente ridículo. Entonces, el alcohol se pega a la grasa, esa es la razón por la que toman menos. Y lo ideal es que sea vino tinto. El vino tinto aumenta las proteínas de alta densidad que te protegen. Entonces los jóvenes dicen, bueno, pues si me tocan una al día, pues me tomo 7 el sábado. No, así no funciona. O sea, no es cuestión de dosis, sino de posología. Entonces conste que lo aclaro para que luego no digan, es que el doctor dijo. Entonces, 2018 se recomienda que el objetivo primario del tratamiento sea disminuir la presión a menos de 140/90 en todos los pacientes. 1A. Si tiene menos de 65 años, probablemente un buen valor sería 120 a 129 en la mayoría de los sujetos. 1A. En pacientes adultos mayores se recomienda que la sistólica se quede entre 130 y 139, 1A. Que tenga un monitoreo cercano de los eventos adversos, 1C. Y que estas metas se recomiendan para cualquier sujeto independientemente del riesgo con 1A. Se debe considerar una meta diastólica menor de 80 para todos los hipertensos, pero ven cómo baja a 2A y a B. Entonces, la meta de tratamiento realmente es la sistólica, no la diastólica, y cuando ustedes compongan la sistólica, solita se compone la diastólica. Entonces ahí se los remarque para que lo puedan ver cuando lo estén repasando. Ese es el algoritmo de los estadounidenses, y ellos lo que dicen es el color de la cajita da la fuerza de la recomendación. Entonces lo ideal es que sean cajitas verdes. Entonces lo que están haciendo es decir, si tú tienes un sujeto que tiene tensión arterial normal y tiene óptimos estilo de vida, lo vas a reevaluar en un año con clase 2A, y todas las demás son verdes. Entonces en ese sentido se parecen mucho, nada más que ellos no tienen 3 estadios de la presión, nada más tienen 2, y lo que hacen es, y esto porque sí es importante, evalúa el riesgo de ese sujeto, ve si ya tiene enfermedad arterial coronaria o cualquier otra variación de cardiovascular establecida o no, y en la medida de eso puedes realmente hacerlo. Ahora aquí lo que te dicen es evalúa y optimiza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le decimos, mire, se va a tomar esto, y entonces luego llega y no se le ha bajado la presión, entonces le voy a agregar esto. No. Primero ve, 1, si se lo tomó, y 2, si se lo tomó como tú le dijiste. Porque muchas veces uno se va con la finta de que uno le dio una receta y que por eso fue, la surtió y se la tomó. Eso no es cierto. O sea, yo tengo que tener el poder de convencimiento por mi enfermo para que realmente haga lo que yo le dije. Entonces muchas veces, oiga, ¿se tomó la medicina? No, la verdad no. Y entonces uno dice, ¿para qué le prescribo el segundo? O sea, entonces le explico los beneficios de que se lo empiece a tomar y lo vuelvo a checar otra vez. Entonces sí es importante, porque a veces yo ya lo tengo con 7 medicamentos y no se ha tomado ni el primero. Entonces pues realmente es hacerle al enzarrapado. Hay una serie de cosas que están aquí que no podemos revisar por obvio de tiempo, pero lo que te dicen es, si tienes diabetes por definición, tienes un riesgo muy alto.
Entonces eso quiere decir que a una persona con diabetes le debes dar siempre 2 medicamentos en la misma tableta, y uno de ellos obligadamente debe ser un representante del bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, debe recibir un bloqueador de los receptores AT1 de la angiotensina 2, todos los que acaban en sartán, y o puede ser un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina. Entonces, en base a la definición de estadio 1, lo que se pretende es tomar a los sujetos más tempranamente, y esto es la justificación de por qué hablan de tensión arterial elevada antes de que llegue la hipertensión. Entonces, lo ideal es que todos tuviéramos 120/80, yo alguna vez lo tuve, cuando me dijeron que me había subido un poquito la presión en una prueba de esfuerzo, tenía 220 milímetros de mercurio de sistólica y 110 de diastólica, y eso fue un poquito para el cardiólogo. Entonces, dependiendo de en qué estadio está, es lo que me vas a dar. El término originalmente lo que quería era disminuir la inercia terapéutica. ¿Qué es la inercia terapéutica? Es que yo estoy viendo que no llego a la meta de ácido úrico, no llego a la meta de glucosa, no llego a la meta de lípidos, no llego a la meta de hipertensión y no hago nada. ¿Qué espera? Que el médico le diga, oiga, no vamos a hacer algo para que me baje más la hemoglobina glucosilada, no lo sé. Eso nunca lo va a decir el paciente, eso nos corresponde a nosotros. Entonces la idea pues es que no nos quedemos ahí y hagamos algo al respecto. Entonces, ¿cuáles son las metas? En general, si yo tengo un riesgo, tengo enfermedad cardiovascular clínica, un riesgo mayor o igual al 10, menos de 130/80. Esa es la idea. Sin enfermedad cardiovascular clínica y riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerosa a 10 años, me puedo quedar en 140/90. Todos los demás serían menos de 130, incluyendo los adultos mayores. Y también dice que los sujetos que tienen más de 70 hay que tratarlos diferente, que la sistólica puede ser una buena idea tratar de llevarla a menos de 130, siempre y cuando no tenga ortotaquismo. Entonces yo debo tomarle la presión acostado, sentado y de pie. Y si se le cae la presión cuando lo levantamos, hay muchos productos que no debo usar. Porque si hay algo que nos da miedo a los que tenemos el privilegio de atender a adultos mayores, que estos vayan a caer, pues caen, se rompen la cadera y empieza una serie de eventos que muchas veces acaban en que el sujeto lamentablemente se nos adelanta. Entonces hay que tener mucho cuidado. La nueva meta de la guía es en sujetos de 65 bajarlo a menos de 130, aunque muchos sujetos dicen que quizás en muy añosos, por arriba de los 80, sería bueno quizás nada más 140 y no tratar de ser tan intenso en el tratamiento. Aquí ustedes se fijan, no importa qué diga aquí, todas son las presiones igualitas, salvo prevención secundaria debe ser menor o igual a 140/90, todas las demás son menos de 130/80. Entonces hay que darles a todos tratamiento no farmacológico y se recomienda antihipertensivo único en concierto con cambios del estilo de vida cuando el riesgo es bajo, sujetos más que tendrían que recibir por lo menos asesoría en el estado de vida, en el estilo de vida. Y recuerden que la seguridad social en Estados Unidos es muy diferente de la nuestra, entonces eso implica un gasto multimillonario. Entonces estas son las combinaciones. Las que se deben favorecer son las verdes sólidas, la que no se debe usar es las que ya les mencioné, que sería la roja sólida, que sería 2 bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todas las demás se valen y realmente depende de lo que tenga el sujeto. Entonces esta es la guía gringa, las tiazidas, clortalidona, hidroclorotiazida. Nada más aguas con la dosis. La clortalidona es la mitad de la dosis de la hidroclorotiazida. Entonces serían entre 12,5 y 25 de clortalidona, o 25 a 50 de hidroclorotiazida, 1,5 a 2,5 de indapamida. Y realmente la clortalidona fue el que usaron los gringos en su estudio más grande de desenlaces duros, que se llama OLHAT. En el OLHAT, el amlodipino no fue superior a la clortalidona. Entonces lo aclaro porque realmente a veces uno cree que el mejor dihidropiridínico que existe es el amlodipino, y en el OLHAT ni siquiera pudo equiparar a la clortalidona. Luego están los inhibidores de LAICA, que son todos los que acaban en bril. En el OLHAT se usó lisinopril, no se debe usar en embarazo. Realmente hay que preferir aquellos que se utilizan una vez al día. Luego están los que acaban en sartán. El candesartán es el más potente de todos, tampoco se puede usar en embarazo, hay que tener mucho cuidado con el potasio.
La combinación inicial preferida son bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un diurético o un antagonista del calcio, de preferencia diidopiridínico, que son todos los que acaban en ino. Las fenilalquilaminas y las benzodiazepinas con T tienen otro tipo de atributos y no son tan potentes como antihipertensivos, el diltiazem y todos sus derivados y el verapamil. Entonces en el 2017 se decía que una vez que ya lo individualizaste, tendrías que, en base al riesgo, saber si empiezas con 1 o con 2. El gran cambio de esta guía es que debes empezar siempre con 2. Luego están los bloqueadores de los canales centros del calcio dihidropiridínicos. El felodipino se los remarco porque fue el que se utilizó en el estudio HOT. El estudio HOT no trataba de demostrar que felodipino era mejor que los demás, sino tuvo 3 metas diferentes de presión, y lo que trató de probar, y de hecho lo hizo, fue que entre más bajas la presión, más bajas el riesgo. Eso fue lo que se utilizó. Hay que tener cuidado cuando tengo insuficiencia cardíaca que tiene fracción de expulsión reducida. Si yo tengo una fracción de expulsión reducida del 40% o menos, no es una buena idea darle un dihidopiridínico, le voy a tirar el gasto cardíaco. Hay que tener muchísimo cuidado ahí. Luego están los no dihidopiridínicos, estarían aquí el diltiazem y el verapamil. No se puede utilizar en la misma condición que les acabo de remarcar. Hay datos múltiples con pacientes que tienen diabetes y que realmente en estos sujetos quizás lo ideal sería tratar de controlarlos de una manera más intensa. Sin embargo, son de los que realmente son difíciles de controlar, y realmente era lo que les decía yo aquí. En la guía gringa no dicen que no se puede utilizar un beta bloqueador si no tengo otra indicación para el mismo. Pero vean cómo realmente los beta bloqueadores sirven, pero una de las cuestiones es que usaron el beta bloqueador equivocado. El atenolol hay que darlo cada 12 horas y lo dieron cada 24, y realmente en sujetos jóvenes que son más hiperadrenérgicos, que tienen frecuencias cardíacas más altas, por arriba de 80, puede ser muy bueno darles un beta. Entonces realmente, incluso algunos gringos dicen, si tienes un exceso de manifestación del simpático, el beta bloqueador no es nada mala idea. Y luego los medicamentos del mismo grupo no necesariamente son iguales. Aquí les encontré este metaanálisis que compara candesartán con losartán. El losartán es el prototipo de los sartanes, y realmente lo que encontró el doctor Sen y sus colaboradores es que realmente sí son distintos. 2 estudios de distribución aleatoria, más de 3.500 sujetos, y vean cómo la sistólica hay una diferencia de 3 milímetros de mercurio. En la sistólica, una disminución de 1.8 milímetros de mercurio que alcanza significancia, es decir, el candesartán es más potente que el losartán. También tuvo mejores índices de respuesta. Tengo 12% más probabilidad de controlarme si me das candesartán comparado con losartán, y que crece a 26 con una P altamente significativa. Los eventos adversos no son diferentes, es decir, aunque uno es más potente que el otro, el lado de la tolerabilidad es igual. La incidencia de eventos adversos serios, que recuerden que está totalmente y universalmente definido que es un evento adverso serio. Un evento adverso serio es uno que induce mortalidad, uno que produce internamiento o prolongación del mismo, que provoca una malformación congénita, es decir, está perfectamente definido. Los eventos adversos serios con candesartán son menos frecuentes que con losartán, y ahí están viendo que alcanza significancia estadística, es decir, tengo 52% menos probabilidad de ser un evento adverso serio con candesartán comparado con losartán. La distribución neta de la presión arterial diastólica es muy semejante. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina no producen tos seca, a diferencia de los IECAS, y losartán fue el primero, pero ahora hay muchos, y muchos de ellos tienen algunas características que los diferencian de los demás. Entonces, con dosis terapéuticas, el candesartán disminuyó en forma superior la sistólica y la diastólica comparado con el losartán en valle. ¿Cuándo es pico y cuándo es valle? Pico es la disminución máxima de la presión arterial que tiene el producto, independientemente de a qué horas fue. Valle es la reducción que tiene exactamente antes de la siguiente dosis. Lo ideal es que sea muy parecido a 1 o lo más cercano a 1, y ahorita vamos a ver las cifras que encontraron. Entonces, en general, el candesartán es superior al losartán, tiene una eficacia para la reducción de la presión que se relaciona con la duración que tiene el efecto. En un estudio clínico de distribución aleatoria de dosis bajas, la presión sistólica bajó 12 milímetros de mercurio y 13,5 con 8 y 16 miligramos de candesartán. La dosis estándar es 16. Candesartán es capaz de proveer un efecto quizás más, porque es mucho más afín con el receptor AT1. En experimentos de farmacocinética y farmacodinamia, el candesartán es insuperable en cuanto al bloqueo del AT1, porque es 80 a 100 veces más afín por el receptor
que los sartán es un metabolito activo, es decir, es muchísimo más intenso. Su efecto prolongado se relaciona también con su disociación lenta, es decir, una cosa es que me pega el receptor y otra cosa es que me tarde mucho en despegarme. El que más se tarda en despegarse del receptor es candesartán. Entonces, en humanos tiene una unión mucho más larga, de 7 a casi 13 horas, comparado con los sartán y su metabolito. También se oyó que los resultados agrupados de la presión indican que candesartán disminuye la sistólica y diastólica en mayor extensión que los sartán, incluyendo la presión de pulso, y el candesartán también ha demostrado que es un predictor independiente de mortalidad y es uno de los dos sartanes que se pueden utilizar oficialmente en insuficiencia cardíaca. En un análisis de más de 1 millón de sujetos, 61 estudios prospectivos, la relación entre la disminución de la presión arterial y los eventos de MORBI y mortalidad cardiovascular apoya que disminuir 2 milímetros de mercurio de sistólica más o menos disminuye la mortalidad por enfermedad vascular cerebral 10% y 7% menor mortalidad por enfermedad arterial coronaria si no llegas a 115/75, porque recuerden que la presión tiene un comportamiento en J. Si tú me bajas demasiado la presión, me vuelve a aumentar el riesgo. Otro estudio también sugirió que 1 milímetro de disminución de diastólica se asocia con disminución del 5% de reducción de enfermedad arterial coronaria y 8% de evento vascular cerebral. Y esto es útil para el manejo de la presión. Y también está el valle pico que les mencionaba yo hace un rato. El valle pico realmente es muy fácil de calcular. Cuando tú tienes un valle pico bajo, es decir, cuando está muy lejos de 1, quiere decir que disminuyes demasiado potente la presión y eso puede comprometer la perfusión de órganos. Segundo, puede resultar en incapacidad para controlarme todo el intervalo de dosis, no soy realmente de 24 horas. Tercero, puedo aumentar la variabilidad y a mayor variabilidad, mayor riesgo de eventos. Entonces también es importante, también hay que ver cómo es el daño órgano blanco. El índice valle pico de candesartán es casi 1, el índice valle pico de los sartán es 0.7. Entonces, los eventos adversos son entre el 20 y el 30%, que es un número alto. Sin embargo, mejora la tolerabilidad conforme continúa el uso. Debe notarse que realmente son leves a moderados y que realmente se quitan, y lo más común es dolor de cabeza, mareo, fatiga, infecciones y gastroenteritis. La verdad es que a veces uno no relaciona un sartán de gastroenteritis. Ustedes me preguntan por qué da, no lo sabemos. Lo que sabemos es que tiene mayor frecuencia que otros. Entonces, fueron comparables los eventos adversos en los dos grupos, y es interesante que los serios son menores con candesartán y realmente es más seguro a pesar de que es más potente. Entonces, ¿qué concluyen Sen y sus colaboradores? Que los resultados de este metaanálisis indican que el candesartán es más efectivo que los sartán como hipotensor, no hubo diferencia en los perfiles de eventos adversos y el candesartán tiene menos efectos serios. Entonces, ya para terminar, el control de la presión arterial y el tratamiento combinado. Uno de los mayores problemas para el tratamiento antihipertensivo es el bajo índice de control. Vean cómo el porcentaje de sujetos que reciben todo tratamiento llegan a 140-90, nada más va del 20 al 30%. Y realmente por eso no hemos logrado que baje la mortalidad. Entonces, hay mucha evidencia de que la hipertensión o la presión arterial es multirregulada. Por lo menos si yo utilizo 2 agentes o más, voy a tener mucho más mayor factibilidad. Vean, un medicamento solo controla 1 de cada 4 o 1 de cada 5. 2 medicamentos controla 6 de cada 10. 3 medicamentos controlan 8 o a 9 de cada 10. Entonces, lo ideal es jamás usar monoterapia. Y aquí están viendo cómo se utilizan en general los medicamentos, y solamente un poquito más de la quinta parte requiere o requirió para el médico general 3 o más. La mayor parte está en 41%, que es que utilicen 2, aunque sabemos que realmente son casi 40% de los que siguen usando monoterapia, que es bajito. Entonces, aproximadamente 4 de cada 10 solamente utilizan monoterapia, que no es lo más recomendable. Y finalmente encontré esta chulada que apareció apenas 2018, es el Journal of the American Heart Association, y es un reanálisis o un nuevo análisis del COPE-3. Y aquí lo que hicieron fue ver qué tanto influye, qué tan intenso soy yo para poder lograr que el sujeto se apegue al estilo de vida saludable, y ver cómo afecta eso el tratamiento tanto normolipemiante como antihipertensivo. Entonces fue tabaco, actividad física, peso corporal óptimo y dieta saludable. Esas fueron las 4 cosas que se analizaron. Y entonces vean el número de sujetos, más de 12.500,
y se le autorizaron a rosuvastatina, candesartán con hidroclorotiazida, la combinación de ambos, o un brazo de control placebo, y se siguieron más de 5 años y medio. El desenlace principal, un desenlace compuesto, típico de infarto agudo del miocardio no fatal, evento vascular cerebral no fatal, evento vascular cerebral e infarto del miocardio, cualquiera de los dos no fatales, o mortalidad cardiovascular. Entonces vean, si yo tengo sujetos que tienen más de 2 cosas, yo fui convincente para que estuvieran mejor, tienen menor posibilidad de hacer un evento, el 15% de disminución, aunque no alcanza significancia, porque aquí está el 1. La rosuvastatina disminuye los eventos de enfermedad cardiovascular en sujetos que tienen 2 o más factores de riesgo saludables, lo disminuye 26% con significancia estadística, y en los que tienen menos de 2% lo disminuye el 11%, sin embargo no alcanza significancia. Se observaron resultados con el tratamiento combinado. Si tienes 2 o más, disminuye el riesgo 26%, si tienes menos de 2, disminuye 39%, y cuando me das una combinación de candesartán con hidroclorotiazida, 16 con 12,5, disminuye la enfermedad cardiovascular solamente en aquellos que no se apegan, que es muy común, y casi alcanza significancia porque está el 1 ahí. Entonces, ¿qué concluyen estos autores? Para terminar, los eventos de vida saludable, de estilo de vida saludable, se asocian con menos enfermedad cardiovascular. La estatina más potente que existe es benéfica tanto en aquellos que están combinados con la combinación antihipertensiva como en aquellos que están independientemente de su estatus, y el beneficio del medicamento antihipertensivo solamente se da en aquellos que no se apegan, que es muy frecuente. Entonces, esta es la última diapositiva. Ustedes pueden ver, las guías se complementan la una con la otra, por eso no les hablé nada más de la gringa o nada más de la europea. Yo creo que tienen cosas positivas las dos, y estando perfectamente en tiempo, les agradezco infinitamente el enorme favor de su atención. No sé si tengamos alguna pregunta. Ya están cansados, ¿verdad? Bueno, pues le vamos a pedir al doctor Armando Gregor López, presidente nacional de la Asociación de Médicos Generales y Familiares, que nos haga favor de entregar el reconocimiento al doctor y agradecerle muchísimo su participación en este evento.